Bueno, pues yo soy Carol Marcela Gómez Tagle López, soy geógrafa y actualmente me dedico a la parte de inteligencia analítica, específicamente inteligencia geográfica para las telecomunicaciones en México. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Bueno, a mí lo que más me gusta, como ya les había dicho, es el análisis espacial. El análisis espacial es una cosa maravillosa porque no solo se trata de, como tal, generar mapas. Como les decía, los mapas solo son el resultado de un proceso impresionante de trabajo donde vas a analizar o quieres llegar a un objetivo en específico. En este caso, a mí lo que más me gusta hacer con el análisis espacial es estrategia para la toma de decisiones, es decir, dónde conviene más invertir cierto recurso, dónde es más necesario llegar con ciertas características, no sé, por ejemplo, ahora el tema de la vacunación, pues todas esas decisiones estratégicas de hacia dónde es más necesario llegar. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, más cantidad de población enferma en esta localidad o en esta ciudad, ¿no? Entonces, cómo optimizar recursos públicos es esencial hacer análisis espacial. Entonces, lo que más me gusta es tener un pensamiento estratégico para saber cuáles son las variables más importantes que vamos a estudiar. En este caso, pues estoy trayendo mucho en ejemplo pues el tema del COVID, porque es lo que está hoy en día como en auge, pero realmente pues el análisis espacial se utiliza para prácticamente todo. Entonces, incluso a mí me gusta mucho poner como ejemplo que pues muchos amigos recurren a mí como simplemente diciéndome, oye, quiero poner un nuevo negocio, pero no tengo ni idea de dónde ponerlo. Podría parecer algo muy ambiguo y algunas personas podrían decir, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Pero realmente es súper interesante porque cuando ya empiezas a hablar con las personas de, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿A qué, por ejemplo, población objetivo quisieras llegar? Pues te das cuenta que realmente todo puede ser estratégico. Entonces, si tú le empiezas a decir a esta persona, mira, en toda esta parte de la ciudad donde tú quieres poner tu negocio, pues aquí a lo mejor se concentran más cantidad de mujeres y en esta parte se concentran más cantidad de mujeres con las características pues que tú estás buscando o que tienen más necesidad de ese tipo pues, de negocio, ¿no? Entonces, todo puede ser absolutamente cartografiable y estratégico. ¿Qué es lo que no te gusta de tu profesión? Lo que no me gusta es que sí, muchas veces para hacer análisis espacial es muy necesario antes preparar todas las bases de datos y creo que la preparación de las bases de datos se lleva más o menos el 80% del tiempo que invertimos en trabajar. Incluso llega a ser, no quiero decir aburrido, pero sí tedioso, porque pues es estar revisando como toda la información, es trasladar toda esta información que necesitamos para hacer análisis en el formato que nosotros necesitamos para trabajar. Podría ser lo que menos me gusta de mi profesión. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado ejerciendo tu profesión? Lo más bonito que me ha pasado fue haber participado en la toma de decisiones para el suelo de conservación de la Ciudad de México. Estuve trabajando con comunidades asentadas en suelo de conservación en la zona de la Jusco y la Magdalena Contreras. Y bueno, esta experiencia para mí fue maravillosa porque aparte de aprender mucho de estas personas, porque muchas veces uno desde su perspectiva profesional piensa que es el que más sabe o puede aportar al estudio de estos territorios, pues en realidad no es así. Las personas que viven ahí y que toda su vida o históricamente se han asentado en ciertas partes de la ciudad, en este caso del suelo de conservación, pues son las que más saben de su territorio. Entonces, trabajar con ellos y aprender de ellos fue increíble. Principalmente trabajamos de la mano con el Colegio de México, con una experta en servicios ecosistémicos, una rusa que ya tiene más o menos aquí 10 años en México y que, bueno, prácticamente todos los comuneros y ejidatarios del suelo de conservación tienen un acercamiento muy fuerte con ella en cuestiones de trabajo, pero también
de manera personal, y esto a mí me permitió pues también poder acercarme con la gente, poder analizar las características de la población, las necesidades que tienen, para también poder ofrecerles desde política pública algunas alternativas para que no vendan sus tierras, porque muchas veces la población que vive en tierras comunales pues se ve forzada a tener que vender sus tierras, que son esenciales para la captación, por ejemplo, de agua para la Ciudad de México. Justamente ayer o antier estaba viendo una noticia que el sistema Cutzamala está colapsando porque pues está trabajando más o menos con el 40% de su capacidad, y bueno, pues aquí justamente vemos la importancia del suelo de conservación de la Ciudad de México, que es toda la parte sur, donde principalmente hay bosque. Entonces, si estas tierras no se preservan, pues toda la captación que es elemental para que prácticamente toda la Ciudad de México pueda tener agua, pues cada vez va a ser más difícil poder tener agua para tomar, para vivir. Entonces, me parece sorprendente cómo a pesar de esto se le tiene muy poca confianza y ayuda a estas personas que al final de cuentas, pues una son sus tierras y dos, ellos son los que la cuidan. Entonces, bueno, eso fue lo más bonito. ¿Qué es lo más feo que te ha pasado ejerciendo tu profesión? Yo trabajé, o sea, lo primero que hice saliendo de la licenciatura fue trabajar en el sector público. No voy a decir exactamente dónde, pero sí te llevas una gran sorpresa porque pues sobre todo como la profesión de geógrafo es muy altruista y querer ayudar y para bien común, etcétera, como que te casas mucho con estas ideas, y de repente cuando te vas a la realidad de las cosas o bueno, en este caso de como tal la política en México, de cómo funciona el gobierno pues a veces en nuestro país, pues te topas con un muro donde dices, bueno, pues es que yo tenía muy buenas intenciones de hacer lo mejor que yo pudiera mi trabajo, y te topas pues con temas de corrupción, te topas con temas de que pues por muy buenas ideas que tengas, pues al final de cuentas hay una lucha de poder, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso fue o ha sido lo más feo que he tenido que pasar, en el sentido de que fue más como una decepción, pero no por eso pues me di por vencida y decir, bueno, ya no voy a hacer nada, ¿no? Sino más bien, bueno, tenemos ciertas carencias, pero aún así es posible hacer un cambio. ¿Tienes a alguien a quien admires en tu profesión o que te inspire? Sí, claro. Yo he tenido muchísimos, bueno, no muchísimos, pero algunos mentores que han sido, pues como tal, ¿no? Mis guías. El primero de ellos fue la maestra Irma Escamilla Herrera. Ella está trabajando de tiempo completo en el Instituto de Geografía, en el área de Geografía Social. Con ella empecé a tocar muchos temas que tienen que ver con geografía y feminismo. Hace trabajos súper interesantes y sobre todo trabaja mucho con lo que tiene que ver con el papel de la mujer geógrafa en el mundo y en México. Ella fue una de las pioneras y siempre la voy a admirar muchísimo. También por ella conocí al que después fue mi asesor de tesis, el doctor Adrián Guillermo Aguilar, que es experto en todo lo que tiene que ver con el estudio de las ciudades, principalmente pues enfocado a desigualdades sociales, pobreza urbana y segregación residencial. Entonces, pues prácticamente en todas las ciudades hay desigualdades, en todo el mundo hay desigualdad, y los estudios que pues el doctor Aguilar hace a mí me inspiraron para justamente querer cambiar algo desde la política pública. Otro de mis mentores, pues ya también se las mencioné, es la maestra María Peregochikova, una rusa que hace 10 años llegó a México y que prácticamente ya es mexicana. Es una persona que me inspira muchísimo. Ella estudió en realidad en Rusia, pero se vino a hacer aquí me parece que su postdoctorado en México, y desde entonces pues ya no regresó. Y bueno, hoy en día pues es una persona que me inspira muchísimo porque, como ya les comenté, trabaja de la mano con comuneros y ejidatarios de la zona sur de la Ciudad de México, y todos los días trabaja para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que te motiva o inspira para ejercer tu profesión día a día? Yo creo que dedicarme a lo que me apasiona,
No es fácil, sí, sí de repente llega a ser muy cansado, sobre todo porque pues yo estoy en esta parte de inteligencia analítica donde todo el tiempo son datos, son millones de datos que hay que analizar. Entonces llega a ser sí un poco agotador, pero pues lo que me inspira es que al final los resultados que voy a sacar o el análisis que estoy haciendo pues va a tener impacto en algo que espero, por supuesto, siempre sea positivo. Entonces, pues lo que me inspira es ir como haciendo un rompecabezas. Cuando yo hago análisis espacial, así me siento, como si tuviera miles de piezas desordenadas y que poco a poco voy armando y cada vez descubro más cosas que me inspiran a decir, bueno, entonces esto tiene relación con esto y por qué tiene relación y tiene que ver esta característica con esto. Entonces todo el tiempo es estar pensando, cuestionándote, eso a mí me encanta y pues es lo que más me inspira. ¿Por qué y cómo decidiste ser geógrafa? Pues en realidad fue una historia muy chistosa, porque yo cuando iba a decidir qué carrera elegir no tenía ni idea de qué hacer con mi vida y por una u otra cosa vi el plan de estudios de la carrera de geografía y dije, bueno, no es lo que yo pienso, no es lo que me han planteado que es la geografía en la secundaria o en la primaria, ¿no? Entonces, cuando vi el plan de estudios, pues vi toda esta diversidad de materias que a mí me parecieron impresionantes y dije, bueno, pues no estoy segura realmente de qué estudiar, pero al menos esta carrera me va a brindar un panorama, un conocimiento general de todo, ¿no? Desde, como ya les mencioné, aspectos físicos, sociales, naturales, ambientales, completamente incluso económicos. Entonces, esta diversidad en las materias fue lo que me llamó la atención. Y bueno, cuando entré a la carrera aún no estaba completamente segura. Tenía muchos miedos porque la gente siempre te bombardea con que en qué vas a trabajar, te vas a morir de hambre, pues qué vas a hacer, ¿no? Entonces sí tenía miedo, pero justo cuando hice mi primera práctica de campo, nunca la voy a olvidar, fue de geografía física y fuimos a una reserva natural que se encuentra entre Puebla y Oaxaca, que se llama Tehuacán-Huicatlán. Y bueno, ahí es una zona maravillosa porque cuando llegamos, pues lo primero que ves son unos cactus enormes, así como de, no sé, 2, 3 metros. Y fue impresionante para mí ver un área natural así, nunca había estado en alguna. Y no solo visitarla, sino empezar a entenderla, porque pues esta primera práctica de campo, pues básicamente fue ver en la realidad todo lo que habíamos estado viendo en el semestre, donde pues todo tiene relación con todo, es decir, se dan ese tipo de vegetación por el tipo de suelo que hay, pero el tipo de suelo es específico por la geología que hay y la geología es específica por la ubicación donde se encuentra, por el clima que hay. Y bueno, no solo eso, también en esta práctica de campo tuvimos la oportunidad de ir a una de las comunidades que se encuentran por ahí cerca, que están súper alejadas y bueno, les llevamos víveres, estuvimos platicando con la población, les llevamos juguetes a los niños. Entonces, este acercamiento también con la población y darme cuenta que México es muy diferente a lo que yo pensaba, fue lo que me hizo por completo decidirme quedarme en esta carrera y que fue la mejor elección que he tomado. ¿Dónde estudiar geografía? Bueno, en mi caso yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero tengo entendido también se da en otras partes del país. Me parece que en Veracruz también está geografía. También en la Universidad Autónoma del Estado de México dan geografía. Y también están algunos institutos especializados, pero ya en la parte de geomática. Algunas carreras como parecidas y que también hacen análisis espacial son, por ejemplo, ingeniería geomática, igual en la UNAM. Y están, creo que ya hay nuevas carreras. Cuando yo estudié todavía no estaban, pero ya también me parece que está geografía aplicada en Yucatán. Y creo que hay otra que se llama como geohistoria o algo por el estilo, pero no sé bien realmente de qué sean. ¿Cuánto pueden llegar a ganar? Bueno, es que realmente varía mucho a lo que cada uno se especialice. Tengo muchos amigos que como les comento, algunos se dedicaron a la docencia
y lamentablemente en México la docencia es mal pagada, aunque me parece una profesión increíble. Entonces, esos serían como los que ahora, hoy en día, ganan un poco menos, pero también tengo compañeros que, bueno, hoy en día están trabajando en México Evalúa, haciendo análisis de seguridad, identificando zonas victimógenas y criminógenas, para justamente con política pública poder empezar a combatir pues la delincuencia en México. Tengo compañeros que están trabajando en CONACYT desde la parte digital de sistemas de información geográfica, pues donde llevan muchísimas cosas que hoy en día están en la punta de las decisiones del país, como todo el tema del COVID. También tengo muchos compañeros trabajando en todo lo que tiene que ser, por ejemplo, consultorías, donde hacen atlas de riesgos, planificación urbana, ordenamientos territoriales. Entonces, pues prácticamente en todos los municipios se necesita un plan de ordenamiento territorial o un plan de desarrollo urbano. Entonces también muchos están trabajando ahí. Entonces realmente depende mucho a lo que te especialices y bueno, cuánto pueden llegar a ganar. Pues no sé, tengo amigos que son subdirectores, entonces pues ya ahí por ahí busquen algún sueldo de subdirector. ¿Cuál es el desarrollo profesional de tu carrera? ¿Hasta dónde puedes llegar? El desarrollo profesional de mi carrera, ¿hasta dónde puedo llegar? Bueno, pues es que puedes llegar hasta donde uno quiera. Muchas veces nos casamos en que lo que sigue siempre es una maestría, un doctorado y luego un postdoctorado y después un investigador. Bueno, esa es una alternativa y muchos también se han ido por ese camino de la investigación y que a mí también me encanta. Por eso hice mi maestría, pero no es lo único. Realmente creo que el desarrollo profesional es muy diverso, depende lo que cada uno quiera. Si uno quiere ser investigador u otros quieren ser profesores u otros quieren ser, no sé, funcionarios públicos, o yo en el caso que pues hoy en día estoy trabajando en la iniciativa privada, pues realmente para cada uno el desarrollo profesional es diferenciado. ¿Qué habilidades sería recomendable tener para dedicarte a la geografía? Definitivamente que te guste el trabajo de campo. Y si tú de plano, o sea, dices, no quiero ir a estar 5 días sin bañarme en medio de la sierra porque me siento incómodo, porque no puedo dormir en una casa de campaña, yo creo que es muy difícil que puedas estudiar esta carrera. No imposible, sí puedes estudiarla porque también está como la parte muy técnica donde pues, prácticamente todo es trabajar en computadora. Pero bueno, a la larga de la carrera pues sí tenemos muchas materias que requieren de este esfuerzo, ¿no? Entonces a lo mejor a la hora de la vida laboral pues ya no te dedicas a nada que tenga que ver con trabajo de campo, pero para estudiarla sí es necesario. Entonces, bueno, si no te gusta, si te dan miedo los insectos o si de plano no puedes estar perdida sin señal 5 días, pues a lo mejor tendrías que replantearte si realmente quieres dedicarte a esto o no. ¿Hacia dónde va la geografía en un futuro? ¿Cuáles son las tendencias? A mí me encanta porque la geografía me parece que cada vez está más presente en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, hoy en día con el celular simplemente queremos ir a cualquier lugar y ¿qué es lo primero que hacemos? Pues poner Google Earth o Google Maps, ¿no? Entonces ya no nos cuestionamos de por qué nos dio esa ruta como la ruta óptima o la ruta donde llego más rápido. O sea, ya nuestro día a día está inserto todo el tiempo con tecnología que tiene que ver con geografía y análisis espacial sin darnos cuenta. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va la geografía en un futuro? Yo creo que estamos ya viviendo prácticamente ya el futuro, es decir, la datificación. Y bueno, lo más importante pues para la geografía es la datificación desde una perspectiva espacial, es decir, que se pueda georreferenciar, es decir, que tenga una latitud y una longitud o algún parámetro para poder hacer estadísticas o calcular cuestiones territoriales desde, por ejemplo, un estado, un municipio, una localidad, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Pues yo diría que el Big Data,
ahorita está como muy de moda o hay muchísimo hincapié en todo lo que es la ciencia de datos, pero yo creo que muy pocas personas aún se han ido como a esta nueva tendencia que es la Big Data, pero desde una perspectiva geoespacial o geográfica. Entonces, las personas que se lleguen o que bueno, al menos yo estoy intentándolo porque también pues tienes que lanzarte a aprender programación, lanzarte a manejar varios lenguajes, por ejemplo R, Python, SQL. Entonces no es un camino fácil, pero si empezamos a meternos a estos ámbitos, yo creo que podemos hacer cosas espectaculares, empezar a hacer modelación de tendencias, es decir, por ejemplo, ya hoy lo que está muy de punta en todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica son los modelados de agentes, por ejemplo. Entonces, ya se puede llegar incluso a modelar para predecir hacia dónde va a crecer una ciudad o cuáles van a ser los cambios de uso de suelo que van a tener ciertas ciudades. O, por ejemplo, si ocurre un incendio de, no sé, un bosque o una selva, pues de acuerdo a sus características, por ejemplo, de humedad, de velocidad del viento, etcétera, pues tú ya también puedes empezar a modelar de dónde van a ser las zonas donde más afectación se va a tener por el incendio, ¿no? Y no solo eso, si hay comunidades o poblaciones cerca. Entonces yo creo que la predicción, pues, es el presente y el futuro, pero sí tenemos que empezar a entrarle a otras áreas del conocimiento que, pues, ya están. Entonces, pues más que nada eso. ¿Cuáles son los retos de la geografía actualmente? Los retos de la geografía, pues yo creo que sí sigue siendo un reto el que nos consideren para la toma de decisiones, pero creo que también tenemos muchas áreas de oportunidad porque hoy en día con todo el análisis espacial y lo que también ahora se denomina como inteligencia geoespacial, estamos teniendo un repunte increíble, pero también es un reto porque pues tenemos que ponernos a la altura, ¿no? Para poder también manejar todos esos temas. ¿Qué es lo más importante de tu vida en estos momentos? Lo más importante yo creo que en estos momentos es tener salud, que mi familia esté bien y después de eso poder aportar algo a la sociedad, ya sea por mínimo que sea, poder hacer un cambio. No se necesita ser un funcionario público o tener un alto rango en tu trabajo, etcétera, para poder hacer un cambio. Justo cuando recién empezó la pandemia, pues me di cuenta que muchas personas estaban perdiendo su empleo y dije, bueno, yo hago para una compañía internacional estrategia de muchísimas cosas, ¿por qué no ayudar con este mismo pensamiento estratégico, territorial, a personas que necesitan este tipo de decisiones todos los días? Entonces, justo por eso quise dar como el ejemplo de estos pequeños negocios y micronegocios, porque pues mucha gente, por ejemplo, invierte todos sus ahorros en poner un negocio o ahora tuvieron incluso por el contrario que cerrar su negocio por producto de la pandemia. Entonces, si van a invertir todos sus recursos económicos o van a invertir toda su capacidad financiera, incluso de su familia, en eso, pues ¿por qué no ayudarlos, no? Si podemos a lo mejor hacer un cambio. Entonces, por eso digo, si puedo aportar, por mínimo que sea, a algo para beneficio de alguna persona, de alguna comunidad, de algún animal también, porque no solo estamos hablando de personas, pues siempre lo voy a hacer y creo que eso es lo más importante. Consejo a las personas interesadas en dedicarse a la geografía. Yo creo que el mayor consejo que podría darles es siempre seguir aprendiendo, siempre capacitarse. Y bueno, yo creo que esto no solo se refiere a las personas que se dedican a la geografía en general, pero sí los geógrafos necesitamos todo el tiempo capacitarnos porque las tecnologías nos están rebasando y si no nos ponemos a la altura, pues nos vamos a quedar. Entonces, justo hay que darnos este lugar como científicos, como científicos sociales, porque al final la geografía es una ciencia social, pero que también va muy de la mano con todo lo que tiene que ver con las disciplinas físicas, estadísticas también,
y pues en realidad matemáticas incluso. Entonces, pues ponernos a estudiar, ponernos a la altura y seguir aprendiendo todos los días.